Muy bien. ¿Cómo estás? Kenia López Rabadán, senadora por el PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muy bien, querido Eduardo, muchas gracias. Pues contenta de estar aquí en tu programa, en estas instalaciones maravillosas. Y hoy quiero platicarte sobre esto que está sucediendo en la Ciudad de México. Contingencia ambiental. Ya sé. Oye, pobres de los que vieron el tianguis no encuentran taxi. Sí, déjame decirte que sí, evidentemente va a haber un problema de logística porque la parte positiva, más allá de la contingencia que está terrible, ¿no? Además, el tianguis no son los que vamos ahí de curiosos, son los empresarios que llegan a hacer negocios. Exacto. A ver, bueno, por supuesto que sí está padre para alguien que quiera ir a... ahora está en Reforma, digamos, hicieron una especie de... pues algo muy para empresarios, pero también algo ciudadano, que me parece que es bueno, ¿no? Un tianguis turístico. Este tianguis turístico, recordarás, se hacía en antaño en Acapulco, Guerrero. Claro. Ahora ya tenemos varios estados de la República. Y está bien, porque a Acapulco Guerrero ya no van ni los guerrerenses. Le han dado en la torre al pobre puerto. Ha sido un declive impresionante. O sea, la costera ya es un basurero, un ruidaderal. Entonces, mucha gente que va a Acapulco, si puede, se va a lo que es el nuevo Acapulco, que no es Acapulco. Acapulco es el puerto. Ojalá y te lo para digo todo, porque tú tienes cariño para ese lugar. y para todo el estado de Guerrero, ojalá Sí, ahí el presente y el futuro sea Pero mejor. lo dejaron irse a la porra. Así es muy En serio, complicado en me da- términos de y es inseguridad. muy doloroso. Muy doloroso. Y bueno, por supuesto que tiene una afectación a propósito de que ya no está el tianguis turístico en Acapulco, pero hoy está en la Ciudad de México, Qué bueno, ¿no? qué bueno. A ver, ha pasado por Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y ahora, por primera vez en su historia, está en Que es la Ciudad de México. La Ciudad de México es de las ciudades turísticas número 1 del mundo. Y porque entre Ridículo que no estuviera aquí, ¿no? Y porque, entre otras cosas, Eduardo, es una caja de resonancia. O sea, lo que pasa en la Ciudad de México tiene, pues, grandes espacios de comunicación, tiene, por supuesto, una forma de poder penetrar en términos nacionales. O sea, si tú vienes del norte, del sur, del sureste... Este es el centro del país. Exacto, puedes venir aquí y es incluso logísticamente más fácil que ir a cualquier otra Y entidad los que vienen de fuera van a ver la gran oferta turística de esta ciudad. Porque generalmente tú ves por el mundo y ves agencias de turismo y ¿qué te están promoviendo? Cancún, Playa del Carmen, Sí. Playa del Carmen, Cancún. Entonces, oye, que promuevan también los turisteros de allá, la Ciudad de México y otros destinos. Y porque en estricto sentido hay, digamos, como tres grandes formas de ingresar recursos a la vida de los mexicanos, o sea, de manera individual, de manera familiar, más allá de las grandes empresas. Una es por remesas, ¿no? Que es el colmo. Que además Que un país tenga que depender de la caridad de los que el país expulsó. Y, El colmo, el evidentemente, Eduardo, yo te diría, es algo que es exógeno, o sea, no depende de nosotros, sino depende De ellos. Sí, exacto. O sea, los migrantes en primera, segunda o tercera generación tienen ingresos y esos ingresos los permiten. Y depende de la autoridad de Estados Unidos, que el día que se ponga guapo diga, ¿saben qué? A mí me agreden mucho los mexicanos. 15% de impuestos sobre cada dólar que manden a México. A ver qué es pasa. uno de los riesgos. A ver qué pasa, ¿eh? Es uno de los riesgos de que este gobierno, digamos, esté litigando de manera, yo diría, ya reiterada. Pero bueno, sin lugar a dudas, hoy este tema de las remesas es algo que dota a los mexicanos de recursos. El turismo es uno de los temas, digamos, que están en los primeros 5 lugares de ingresos del PIB para los mexicanos. Y entonces la pregunta hoy es, ¿está maravilloso que haya difusión y que haya promoción? Qué bueno que va el secretario de Turismo, en este caso le tocó ir a la jefa de gobierno, como el gobernador de Yucatán cuando estuvo... ¿Es secretario de Turismo? Sí, ¿Ah, sí? es el secretario federal de Turismo, Torruco. ¿Qué hace? Bueno, pues entre otras cosas hace este tipo de eventos. Ya. Pero déjame decirte algo, vale la reflexión de, está muy bien la promoción, qué bueno que haya promoción, qué bueno que se junten, digamos, en un espacio aquí en la Ciudad de México para poder promocionar lo que está pasando en términos turísticos. Ahora hay que vender que el país no es inseguro en las zonas turísticas, porque hay. Y yo te diría, lo primero que hay que hacer es garantizarle a quienes forman parte del sector turístico, primero, menos burocracia, Eduardo. Sí, verdad. Es Hoy, terrible. por ejemplo, pues sí está muy bien que haya un tianguis turístico, pero la pregunta es cuándo el gobierno federal y las entidades federativas se van a poner de acuerdo para que haya menos burocracia. Y si tú quieres abrir un restaurante
o un hotel o una tienda, eso que, digamos, los turistas ocupan para llegar, ¿por qué se vuelve atractivo? Por supuesto, Cancún porque tiene una playa, pero hay 2.400 municipios en este país que no son Cancún y que podrían llegar turistas a México. Entre otras cosas, tiene que ver con la oferta cultural, de servicios, de infraestructura en establecimientos mercantiles. Bueno, tengo entendido que el gobierno de la Ciudad de México va a hacer un plan para regularizar todos los restaurantes y facilitar la apertura de los mismos. Hoy por hoy no sucede, digamos. Ojalá funcione. Y hay que hacer que funcione. ¿Por qué? Porque entre más burocracia hay más corrupción. En todo. En todo. En todo. Pero hablando en términos de turísticos, si tú tienes, digamos, que llenar 25 requisitos para abrir un hotel o para abrir un restaurante o para abrir un establecimiento mercantil, evidentemente va a estar plagado de corrupción. Claro, porque aunque los reúnas, va a llegar el inspector Mordelón y te va a decir, pues esto no está bien. Sí está bien, pues yo digo que está mal. Órale. Mira, es una de las exigencias mayores, Eduardo, que se tiene. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hablaba con restauranteros y me dicen, es que es terrible que me clausuren porque no tengo actualizado un uso de suelo que no tendría por qué actualizar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a ti te lo dicen. Pero cuando los restauranteros y los hoteleros se juntan con la autoridad turística, le tienen miedo, claro. nomás aplauden. Sí, Claro, señor, claro. qué bárbaro. Yo les digo, no sean collones, díganle las cosas. Porque entonces el alto funcionario dice, ¿todo va bien? Todo está perfecto. Todo está perfecto. Porque ahora, a ver, en estricto sentido, tú tienes un uso de suelo para un establecimiento. Digamos, ya lograste abrir. A ver, no estamos hablando de esos grandes restaurantes gigantes, no. Un pequeño empresario. Un pequeño café, una taquería chiquita, ¿no? De 4 mesas, ¿no? Sí, ya sí. no te imagines una, o sea, Sí, algo de chiquito. 4 mesas. Ese restaurante, ese pequeño restaurante, que si tú sumas muchos cafés, pues claro que logran un gran clúster, como puede ser la Condesa, ¿no? O la Roma. Generan empleo, generan Claro. riqueza, generan una gran oferta turística. Vas a la Condesa de la Roma, está lleno de turistas ahí. Porque es como ir no sé, a Buenos Aires, Es un a barrio- Madrid. es un barrio Claro. que tiene su sabor. Y eso genera, por supuesto, turismo. Entonces, ¿cómo es posible que te vayan a clausurar por algo tan pequeño? Me decían Ridículo. los restauranteros. Tendría que haber un espacio de mediación antes de que me clausuren, porque si me clausuran, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Pierden trabajo, o sea, se pierde trabajo porque estás hablando del mesero, del garrotero, del que limpia, del que Y cocina. si estoy cerrado tantos días, la gente ve que ahí no estoy. Claro, se acabó. Y no regresa. Claro, una segunda, digamos, un segundo tema que a mí me decían, es necesario ver, es a propósito de un fondo que sea posible, al cual fue posible acudir si tú estás en el sector turístico a través de cuando te pasa una catástrofe. Me explico. Vamos a pensar, hubo una inundación, hubo una, ¿qué te gusta? Un temblor, alguna cosa por el estilo. Y entonces toda la parte, digamos, de turismo que se ve afectada no tiene cómo lograr salir Bueno, adelante. que lo vayan pensando para el próximo sexenio. Para porque recuperarse. todo ese dinero que podría ir en un fondo está yendo al Tren Maya, a la refinería, Pero hay al que seguirlo Transpacífico. exigiendo. ¿Estás de acuerdo? Ah, claro, exigir no Porque, cuesta nada. A ver, además de que te tembló, o además de que te inundaste, o además de que hubo una A quemazón ver, terrible. antes que eso, que te den seguridad. Claro, bueno, ¿Ok? claro, ese es el último. Número uno, ese es- porque la extorsión está de a peso en grandes zonas del país, en muchos restaurantes y cafés de la Ciudad de México, llegan y los extorsionan. Claro. Y antes de preguntar si es en serio la extorsión, prefieren pagar. Totalmente de acuerdo. Ese sería el último. El penúltimo tema, rapidísimo nada más, no es posible que te cobren impuestos a ti como sector turista y no te beneficien esos impuestos, porque terminan, como bien dices tú, yéndose Ay, Kenia, al no es Tren posible Maya. que pagues impuestos y no te No, ya beneficien sé. y punto. Y por último, Hombre. claro, sin lugar a dudas, una de las mayores afectaciones es el problema de la inseguridad. Tú como turista no vas a un restaurante, a un hotel, a una tienda, a un espacio público en donde hay inseguridad y Lo por peor es eso que sí vas porque no sabes que hay inseguridad hasta que te Pero, a ver, asaltan. bueno, estamos viendo cómo boletinan, ¿no? En Estados Unidos para que la gente no venga Ay, a pero México es a el propósito. departamentito de Estado. Sí, con esa palabra. Departamentito de Estado, ajá, ya quiero ver cómo se enojen estos del Bueno, pues a ver, departamentito. qué bien por el fomento, qué bien por la publicidad, qué bien por digamos, por esto que está hoy haciendo. Pero hay que hacer otras cosas. Pero hay que hacer muchas más cosas. Y eso se la platicas a los secretarios de turismo y te ven con cara de monje budista en meditación. Porque no pueden hacer más. Bueno, sí pueden,
No Más nos bien. pelan. Bueno, eso puede ser, No nos no, pelan. pero entonces no hay sinergia. Kenia López Rabadán, Muchas me da gracias. mucho gusto verte. ¿Cómo Muchas va? gracias. ¿Todo bien? Muy bien, trabajando en el Senado, haciendo, ya sabes, las contramañaneras. Publico en Bien. 7 medios nacionales. Vengo a tu programa, vengo de otro programa, chambeando todo el día, Qué amigo. bárbaro. Acabo de hacer un live en mis redes sociales Es aquí. super niña. Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Gracias. Gracias, señor. Gracias a Nosotros ti. vamos a ir a mensajes y continuamos.